Les presentamos la caja de herramientas de ONG Ideas. Por si acaso, ONG Ideas no es una ONG. Significa impacto de ONGs en el desarrollo, empoderamiento y acciones. Esta es una propuesta metodológica que les servirá para identificar, registrar y analizar los efectos e impactos de sus proyectos de desarrollo. ONG Ideas nos sirve para diseñar los objetivos de cambio de los proyectos, vinculándolos siempre con las expectativas de cambio de la gente. O, en otro escenario, cuando el proyecto ya está diseñado, nos sirve para cerrar la brecha entre los objetivos de los proyectos y las expectativas de la gente. Nos permite también monitorear los logros con cierta regularidad, de manera que sea posible mejorar la ejecución de los proyectos a partir de la información obtenida. Finalmente, nos permite optimizar los logros en la medida que los actores se comprometen en su ejecución. La caja está conformada por 4 herramientas: análisis diferenciado del bienestar, ADIB, cambio colectivo, CC, cambio individual, CI, y análisis y reflexión acerca de cambios, ARCO. Análisis diferenciado del bienestar, ADIB. El ADIB sirve para la clasificación del nivel de bienestar de los participantes a partir de su propia percepción de bienestar. Esta información puede ser parte de la línea de base del proyecto. El entendimiento de lo que es bienestar no se asume desde el punto de vista del proyecto, sino desde el punto de vista de la población involucrada. La aplicación de la ADIB es útil en varios momentos del proyecto. Al inicio, para conocer mejor las características y diferencias de los participantes. Durante la ejecución, para tener mayor información como referencia. Al final, para identificar los cambios en su situación de bienestar. ADIB empieza con una pregunta generadora que ayuda a los participantes a identificar qué es bienestar para ellos. La idea es que la pregunta abra la conversación, pero al mismo tiempo la enfoque en el marco del proyecto. Tomemos como ejemplo el proyecto Agua y Territorio ejecutado por ABA, Asociación Bartolomé Aripaylla, en la comunidad de Quispillacta, Ayacucho. Como el proyecto tiene que ver con el cuidado de los recursos naturales y la protección del territorio, una pregunta generadora podría ser: ¿qué significa para nosotros vivir bien en nuestra comunidad? Las respuestas se reciben en lluvia de ideas y se agrupan por semejanzas en varios criterios de bienestar. Por ejemplo, uno de los criterios de bienestar fue buen acceso al agua libre de contaminación, Yacuuyhuay, que recogía varias ideas como que el agua esté libre de basura, que el agua esté limpia, no contaminada, que la gente le dé buen uso para no perjudicar a los demás, que haya plantas de putaja y otras criadoras de agua en los puquiales, que se respeten las costumbres y festividades para la crianza del agua, como el pagapu a los puquios y lagunas. La siguiente parte de la ADIB consiste en la calificación de cada criterio de bienestar. Esta puede hacerse de manera personal o a través de la opinión de un grupo de actores clave. Para esto se acuerdan niveles de cuantificación y es muy importante que estos sean descritos. Esta calificación puede hacerse de manera confidencial o abierta, dependiendo del tipo de pregunta y el grado de confianza de los integrantes del grupo. Los resultados individuales en los distintos criterios se suman y permiten tener una cifra que expresa el nivel general del bienestar de cada persona. Además, al sumar los resultados individuales por criterio, podemos tener una cifra de nivel de bienestar de todo el grupo, criterio por criterio. Básicamente es el bienestar, ¿no? Es el análisis diferenciado del bienestar que a nosotros nos ha ayudado a encontrar indicadores del suma causa o el buen vivir. Claro, como vuelvo a decir, calificábamos quizás cualitativamente y esto a nosotros se abre una ventana para calificar cualitativamente más, no solo cuantitativa, sino cualitativamente, ambas, ¿no?
Esa es la ventaja que tiene esta herramienta. Y esos indicadores del buen vivir o del Allen Kausai están plasmadas en los 5 criterios para nuestro caso que hemos identificado. Por ejemplo, el tema de crianza del agua, un paisaje menos contaminado, la organización misma, luego el tema de la economía familiar también. Entonces, eso es para nosotros esa herramienta es muy importante porque si bien es cierto, hablamos del summa causa y del buen vivir, pero nos ha ayudado a profundizar mucho más, no solo a nosotros como equipo, a la institución, sino a las familias mismas, ¿no? En conclusión, ADIP nos sirve para conocer mejor a la comunidad en sus propios términos. Además, nos sirve para conocer sus niveles de diferenciación interna y tomarlos en cuenta en la estrategia de nuestro proyecto. Recuerda descargar la caja de herramientas de ONG Ideas desde el enlace que encontrarás en la descripción del video. Muchas gracias.